Ok, bueno, hola a todos, buenas tardes, saludos desde Canadá. ¿Qué tal, familia, seguidores de este canal? ¿Cómo están todos? Un saludito desde la ciudad de Toronto. Hoy es viernes 11 de marzo 2020. Vamos a seguir con la historia que tanto están requiriendo. Ya me imagino que antes de ver esta segunda parte se van a ir a tomar la pastillita de la presión y algún calmante. Yo ya me lo tomé, por las dudas, ¿vieron? Pero sí, ¿qué les queríamos decir? Un par de cosas. Estamos sacando unos videos. Hoy salió uno, el de Buenos Aires. Y este video va a salir mañana, entonces les explico ahora, porque no es que estemos en este momento en Argentina. Son filmaciones un poco atrasadas que hemos hecho y recién ahora están empezando a salir. O sea que con este tema del coronavirus y todo el asunto se ha cancelado mucho. Nos han cancelado 2 viajes que teníamos planeados. Sí. Y bueno, nos estamos cuidando, les pedimos a todos ustedes que también se cuiden, que tomen las precauciones antes de entrar a casa, ni bien entra a la casa, el gel, ¿okay? Nada de andar tocándose la cara, ni de metiéndose el dedo en la nariz, ¿vieron? Todas esas cosas, no, ahora, es muy peligroso. Pienso que ya pronto vamos a salir de esta. Hoy tuvimos buenas noticias aquí en la ciudad de Toronto, porque el centro de búsqueda de uno de los hospitales muy famosos acá han logrado aislar el virus. Y ahora, a partir de eso, que era la parte importante, digamos, para poder tratar de sacar alguna vacuna o buscar algún tipo de cura, y toda esta información se está compartiendo con todos los científicos en el mundo, para que es un esfuerzo global. Esto no es una cosa que una nación quiera tener el crédito o el brillo de decir, nosotros conseguimos. No, es información que se está compartiendo con el mundo entero. Y yo pienso que ya en cualquier momento le encontramos la bala de plata, ¿vieron?, para liquidarlo a este bicho y podemos seguir todos con nuestras vidas. Es un quilombo lo que está pasando por todos lados, ¿vieron? Entonces, ok, hoy vamos a seguir con este video. Otra cosa que les quería comentar es el tema del traductor. Mucha gente se queja porque ven la traducción en español en la pantalla. Pero y a veces dicen que la traducción no hace sentido, pero es una traducción automática de Google Translate. Yeah. Así que si no les gusta ver las traducciones, lo que hacen es apretan ese botoncito de una herramienta, le hacen clic a subtítulos y le ponen ninguno. Y desaparece. Sí, eso lo puede, por mucha gente no sabe. Los que saben, bueno, esto no es para ustedes, pero hay mucha gente que no sabe cómo funciona, y en su pantalla de la computadora, ahí después le vamos a poner cómo hacer para desactivarlo. Y mucha gente dice que es un poquito que los distrae cuando ven el video, y es verdad. Y otros se preguntan por qué la traducción sale en otro idioma que no sea el español, y eso es de acuerdo al país donde están mirando el video. Y los títulos también salen en el idioma del país donde se está mirando el video. Si usted está en Brasil, le va a salir en portugués. Si está en Argentina, en español. Y si está en Francia, en francés. ¿Qué más? ¿Qué más? Esos creo que son todos los anuncios. Los anuncios, sí. Vamos también a tratar ahora con este tema del coronavirus, y mucha gente que se va a estar quedando en sus hogares y que necesitan un poco más de distracción, y para que no se aburran vamos a tratar de ir subiendo, publicar videos un poco más seguidos, para que tengan una opción de ver algo aparte de un Netflix, o si están en su casa haciendo cuarentena o lo que sea, ¿no? Pero cuídense, eso es lo más importante. Bueno, ¿cuál era el tema de hoy? El tema de hoy es la segunda camioneta. Nos habías dejado en suspenso. Nos contaste cómo entró la primera, la Odisea, ¿qué fue eso? ¿Y ahora? El Escorial. Fue más fácil construir el Escorial allá en España que entrar esos vehículos a la Argentina. ¿Vieron? Cuando yo les cuento estas cosas, porque por ahí hay gente que lo toma un poquito a mal, como que no le gusta, que piensan que yo estoy criticando el país. A mí, yo soy un enamorado de la Argentina y de toda América Latina. Adoro, amo. Y no es crítica. Es solamente contar un episodio que fue real y de lo que sucede con el sistema en esos países, porque yo calculo que en América Latina usted tiene un 70% de la población que son gente fantástica, que son adorables, hermosos, gente que quiere progresar, que se sacrifica, pero hay un 30% y parece ser que esos son los que siempre están arriba,
y hacen las cosas especialmente para impedir el progreso de todos aquellos que están interesados en hacer algo por su vida, por su país, etc. Y soy un convencido que es una perversidad que hay en el tema estatal, digamos, para meter palos en la rueda profesionalmente y constantemente. Y claro, yo venía de Canadá, de un país donde aquí es como que a uno le pavimentan la calle por la que uno quiere transitar en el mundo de los negocios, digamos, es como un billar, no hay obstáculo. ¿Qué ayuda necesita? Mejor le vaya, mejor le va al país. O sea que en lugar de obstaculizar, ellos sacan escollos del camino acá. En la Argentina y en América Latina es al revés. Usted quiere avanzar y a cada minuto encuentra que le tiraron un adoquín, una piedra, un pedazo de cemento delante suyo para pararlo, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya había entrado a la camioneta mía. El video anterior se lo explico todo el proceso, cómo fue. Y ahora le tocaba el turno a la que había llevado mi esposa. Que ella, al entrar como un residente extranjero, pero con una residencia que iba a ser ya legal, también tenía, y en el día de hoy también, todos los extranjeros que se vayan a vivir a la Argentina legalmente tienen derecho a entrar sus artículos personales, y eso incluye un vehículo. Hoy creo que no puede superar los $15.000 estadounidenses, y ese vehículo no se puede transferir o vender por 2 años. Y bueno, entonces ella llegó, como les dije, cuando en la aduana vieron que ese vehículo venía a nombre de ella, y ella tenía una residencia temporaria por 2 años. En aquella época, hoy no sé si funciona igual, pero en el año 94, cuando ella y nosotros nos mudamos, te daban una residencia temporaria por 2 años. Y después de esa se convertía en permanente. Pero ¿qué decía la ley de aduana? Que si vos no tenías una residencia permanente, no podías nacionalizar el vehículo. Entonces, ¿qué hicieron? Nos dieron una autorización para que el vehículo de mi esposa circule por la Argentina por 6 meses. Le digo, bueno, ¿qué pasa al cabo de 6 meses? Viene y le renovamos por otros 6 meses. Y al cabo del segundo mes viene y le renovamos por una tercera vez, 6 meses, ¿no? Y después de esa tercera renovación de 6 meses, que vendrían a ser 6 por 3, 18 meses, todavía le faltaban 6 meses para que tenga la residencia permanente. Me dice, solamente le damos 3 renovaciones y después de la tercera tiene 2 opciones. Fíjense en ustedes cómo opera esta gente. ¿Y cuáles son las opciones? Le digo yo. A ella le van a faltar 6 meses de residencia para poder nacionalizar el vehículo, y ustedes le dan nada más que 18 meses. Ella necesita 24 meses. No, el máximo son 18. Y bueno, ¿y después qué pasa? Me dicen, usted tiene 2 opciones, se tiene que llevar el vehículo del país, pero venimos a residir a la Argentina y me tengo que llevar el vehículo del país, o le ponemos una interdicción y por los 6 meses restantes usted no lo puede mover el vehículo no puede estar ni siquiera en la calle. Tiene que conseguirse un garaje. Si no tiene garaje en la casa, tiene que pagar en una cochera, pero el vehículo no puede estar en la vía pública, ni circular, ni nada, 6 meses. Y yo digo, pero esto es tan mal del marote, ¿viste? Porque ¿cómo es posible que inmigración y aduana no se hablen? ¿Okay? Si vos sos de aduana y decís, bueno, escúcheme, un inmigrante nuevo que llega al país y trae un auto, y necesita 24 meses hasta cumplir el plazo de la residencia temporaria, y recién ahí puede nacionalizar el auto, ¿cómo le vas a dar 18 meses de permiso? Dale 24. Y al cabo de 24 se nacionaliza y continúa la vida, pero no. Y lo hacen por una razón, que ahora les voy a contar. Entonces, bueno, pasaron los 18 meses y el auto, tuvimos que, yo no me iba a ir con el auto a otro país. Estaba con las manos metidas en la construcción y todo eso, estaba súper ocupado. Y digo, bueno, lo vamos a hacer que le pongan la interdicción y no lo vamos a poder mover por 6 meses. Y un día, estando ahí en la propiedad, llega un señor, entra así con un montón de papeles bajo el brazo. Digo, ¿y quién será? Y me dice, sí, yo soy un vecino que vivo un poco más alejado aquí, por otro camino, digamos, ¿no? Y me dice, yo vengo de aduanas, trabajo para aduanas, soy inspector de aduanas. Y le digo, sí, bueno, ¿qué desea? Dice, vengo a verificar
que las camionetas estén en el domicilio que usted declaró delante de aduanas, que realmente esto sea todo verdad. Le digo, sí, mire, ahí están, abajo de los árboles de los cipreses, ¿te acordás? Ahí estaban las dos camionetas. Y me dice, y aquí hay una que tiene una interdicción para circular. Le digo, sí, la de mi esposa es aquella. Me dice, mira, un tipo macanudo. Por eso cuando les digo que hay gente hermosa, pero hay otros que son detestables en estos países, él me dice así, me dice, lo único que te sugiero es que la que le pusieron la interdicción no la muevas. Porque si te agarra un inspector de aduanas con el vehículo y tiene una interdicción, te lo secuestran inmediatamente, lo mandan a remate. Y escuchen esto, y ahí me di cuenta por qué hacían esta trampita de los 18 meses contra los 24. Dice, andan como lobos tratando de encontrar vehículos que estén circulando, que no deberían estar circulando, porque dice, cuando los rematan, el 50% de lo que se recauda es para el inspector que hizo el secuestro. Ah, digo yo, ahí está la madre del borrego, ¿vieron? Claro, te hacen 18 meses y necesitas 24, y en esos 6 meses interín que estás en interdicción, mucha gente que por ahí necesita el auto dice, ah, yo me arriesgo y lo saco. Si te agarra un inspector o te agarraba en aquella época, perdías el vehículo y el tipo se quedaba con la mitad. Wow. Y es verdad, porque un día me tocó ir al aeropuerto de Córdoba, se me había perdido una maleta en un viaje y me habían avisado que llegó la maleta. ¿Te acordás del maletín que perdí? Con todos los documentos, todo, había perdido. Cheques firmados, una locura. Y me dicen, está en la ciudad de Córdoba, lo voy a buscar, estaciono ahí en Córdoba en el aeropuerto. Y cuando me estoy bajando del vehículo, viene un tipo caminando, así un señor mayor ya, y me dice, ¿ese vehículo es suyo? Le digo, sí, la camioneta es mía. Me dice, ¿me puede mostrar toda la documentación? Y estaba de civil. Y yo le digo, ¿y usted quién es? Y sacó una cosa así, inspector de aduana. ¿Viste? O sea que bueno, yo estaba con mi camioneta, que ya estaba nacionalizada, todavía no tenía las placas ni nada de eso, pero le mostré todos los papeles, le digo, miró, buscó así, está todo en orden, ok, me lo devolvió y se las picó. Pero si hubiese sido la otra camioneta, la que estaba con la interdicción, ahí me la secuestraban y a remate y a ese inspector le hubiese correspondido el 50% del valor del vehículo. O sea que encima que cobran un sueldo de los contribuyentes que le pagan los sueldos, se las ingenian para decir, ok, les vamos a sacar. Y por supuesto que esa plata después se desparrama hacia arriba como una espiral, no se la va a quedar el inspector. Ahí es una engrasada de mano para arriba, del ministro para abajo, todo. Entonces sucedió eso. La camioneta llega el momento que pasaron los dos años de mi esposa y dicen, vamos a nacionalizarla. Nos vamos a aduana de Córdoba, al mismo edificio donde no quiso salir la chica a verificar mi otra camioneta, ¿vieron? La misma persona, le digo que vengo a hacer este trámite. Este trámite ya lo hicimos todo en Córdoba, no en Buenos Aires, en Córdoba. Me dice, sí, ah, siempre está el pelo en la sopa. Ah, ¿cuál es el número del motor de este vehículo? Le digo, mire señorita, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, el número de motor, tal vez en España, no sé, pero en la gran mayoría de los países el número de motor no existe. No está registrado en ningún lugar de los documentos del propietario del auto. Los vehículos lo único que tienen es el VIN, V-I-N, que se llama Vehicle Identification Number. Ese numerito que está en el vidrio, ahí abajo, No, me dice, no puedo hacer nada si usted no tiene el número de motor. ¿Cómo hago? Ah, me dice, le voy a llamar al inspector y van a ir ustedes juntos para que él le pueda ponchar en el motor un número. Le digo, bueno. Aparece un inspector con una cajita chiquita así, un martillo, y me dice, vamos. Le digo, bueno, sí, vamos. ¿A dónde vamos? Ah, me dice, a 2 cuadras hay una estación de servicio y ahí le van a levantar el auto con esa cosa que te lo levantan. Okay. No sé cómo se llama en español, el lift. Y me dice, te van a cobrar 40 pesos. Era la época que el peso y el dólar estaban a la par. O sea que $40 para levantarme el autito y pegarle 3 martillazos. Otro arreglo seguro con el dueño de la estación. A mitad, ¿no? Levantan el auto, nos metemos ahí abajo y buscando, ve un
una plaquita que tenía 3 números. Aquí hay un número, dice, no hay que ponchar, vamos a usar ese número como identificación. Así que bueno, salimos de ahí, empecé todo el tramiteo hasta que finalmente esa también la pude nacionalizar. Ahora, estábamos en Córdoba y necesitábamos unos documentos que habíamos traído de Canadá. No me acuerdo si eran las partidas de nacimiento de ustedes o en este momento ya no sé qué documento había que hacerlo certificar por el departamento de algo de culto. Departamento de Relaciones Exteriores y Culto. Y solo está en Buenos Aires. Así que le digo a mi esposa, le digo, bueno, mira, una de esas camionetas cuando la bajamos del contenedor, la puerta estaba toda abollada porque yo había comprado unas ruedas que se ven en la foto del video anterior cuando abrimos las puertas del vehículo, esas 2 ruedas grandes con los aros, y las había metido en el contenedor abajo del auto. Pero mi contenedor, como fue a Nueva York, desde Montreal en camión a Nueva York, en Nueva York aduana abrió el contenedor. Y lo reempacó. Claro, sacó una camioneta, chequearon, me abrieron cajas, porque tenían una cinta amarilla después que decía aduana de Estados Unidos, y el tipo que volvió a meter esos neumáticos, en vez de meterlos abajo del auto acostado, los puso entre el contenedor y el auto, los hizo rodar así, los mandó sueltos nomás. Y lógico, el barco cuando empezó a hacer esto en el mar, esos neumáticos iban pegando entre la puerta del auto y el contenedor. Me la abolló toda. Me fui al mecánico en el pueblo, al chapista, le digo, mira, haceme un estimado de cuánto me va a salir a arreglar esta puerta. Una estimación escrita, porque tengo que ir al seguro en Buenos Aires y reclamar los daños. Yo tenía seguro, ¿no? Sí, me dice, no hay problema, me dio eso, $650 americanos. Imagínense, en aquella época estaba más cara la Argentina que aquí en Canadá. Yo te arreglaba una de esas puertas por 150, $120. Allá 650 US, ¿no? Qué manera de agarrarme las rabietas. Digo, bueno. Le digo a mi esposa, ahora que vamos a Buenos Aires a hacer este trámite en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Culto, vamos a ir yo estaba asegurado con el Lloyd's of London, la compañía Lloyd's, le digo, y la representante en Argentina estaba en Buenos Aires, ahí en el microcentro. Le digo, vamos a ir a reclamar con el estimado para el daño del auto. Ok. Nos vamos, llegamos ahí al Lloyd's y subimos, aparece un tipo ahí en la oficina, le expliqué el caso, el auto está chocado, que esto, que el otro, me dice, ¿usted tiene un estimado? ¿Cuánto sale el arreglo? Le digo, sí, acá está, mire, es de la zona donde nosotros vivimos. Lo agarró, fue atrás a hablar no sé con quién y vino y me dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a darles en este momento 200 pesos por este arreglo. Yo le digo, ¿cómo 200 pesos? Si son 650 arreglarla. Sí, me dice, pero nosotros le damos 200 y si quiere el total, vaya y peléelo con Londres, me dice. Qué gente realmente. Peléelo con Londres, me dice. A ver cuánto tiempo se demora. Así nomás. Brum. ¿Ok? Un robo a mano armada y así, frente a frente. Le digo, no, escúcheme, el vehículo está asegurado, el seguro cubre la totalidad de los daños. ¿Por qué me está diciendo 200 cuando son 650? Ah, no, dice, si no le interesa, eso es lo único que le vamos a dar nosotros aquí en Buenos Aires. Y si quiere algo más, tome el tema con el Lloyd's of England. Y digo, mira. Le digo a mi esposa, mira, ¿sabes qué? No me quiero amargar más. Le digo, vamos a agarrar los 200 pesos y nos vamos a ir a comer a una linda parrillada y nos vamos a tragar esta amargura porque digo, esto son todos piratas. Así que le digo, está bien, dame los 200 pesos. Me dio los 200 pesos, firmé ahí unos papeles, andate a la mismísima, ¿no? De rigor y nos fuimos a comer una parrillada y bueno, la camioneta, el abollón no lo termina arreglando nunca, creo. ¿Así quedó? Así quedó, sí. No lo arreglé. Para que se den una idea de cómo es el sistema y cómo la corrupción y los pilluelos. Seguro que al Lloyd's of London le pasó el valor total, se quedó con ¿cómo se llama? El estimado. O sea que él al Lloyd's of London le pasó los $650, a mí me dio 200 y se quedó con 450 en la bolsa. Y así es, a cada paso. Está lleno de piratas, está lleno de gente mala. Así como les digo, el 70% pueden ser buenos, fantásticos y ahí lo tienen. Otra más. Ok.
fuimos a comer, creo que nos íbamos a quedar 2 noches en Buenos Aires. Le digo, mañana vamos a ir al Departamento de Relaciones Exteriores y Culto y vamos a hacer legalizar en el país. Porque a pesar de que algunos documentos se legalizan en el consulado en el exterior, cuando entran al país hay muchos lugares que no te lo aceptan, que quieren una legalización local. De ahí, vamos a ir a legalizar. Ok, también ahí por la zona de... ¿Dónde fue esto? Por ahí, por la zona de la avenida Córdoba, una del centro. Llegamos al departamento, queremos legalizar estos documentos con todos los sellos del consulado argentino en Montreal, en fin, sí, no hay ningún problema. El costo por documentos es tanto, me dijo la chica. Le digo, bueno, sí, hacelo porque los necesito. Y agarraron ahí, le pusieron un tremendo sello y firmó alguien que dice el sello, como decía, certificamos que este documento guarda semejanza con el, qué sé yo, todas las cosas que hacen allá, y firmó. Bueno, le pagué todo, le digo, bueno, ya está todo legal, ¿no es cierto? Con esto está todo bien. Y me dice, bueno, sí y no, me dice. Le digo, ¿cómo sí y no? ¿Está legalizado o no está legalizado? Dice, sí, para algunos trámites se lo van a aceptar así. Pero hay otros trámites, dice, que no le van a aceptar eso porque hace falta, mira vos, pero hace falta la legalización de la firma de la persona que acaba de firmar la legalización. Yo le digo, pero ¿esa persona está autorizada para firmar un documento como legal? Sí, pero hay que también legalizar la firma de él, me dice. Le digo, no, yo esto no lo puedo creer, es tragicómico. Y eso es una forma de crear empleos donde no hacen falta. ¿Vieron? Meter gente a trabajar para el Estado que lo único que hacen es cobrar salarios y hacer trabajos que realmente no hacen falta. Y le digo, ¿y a dónde tengo que ir? Me dice, a 2 cuadras de aquí, ahí va. Y bueno, me voy con los documentos para allá y le digo, mire, me mandan de esta oficina y me dicen que aquí es ahí donde hay que legalizar esta firma. Sí, sí, me dice, aquí es. Espera un momentito. Se lleva los documentos para adentro y vuelve y trae los documentos. Y abajo había otro sello que decía, por la presente certifico que la firma que aparece en este documento, como, y escriban el nombre, guarda semejanza con el original que nosotros tenemos en nuestros archivos. Y otra firma más. Y digo, esperemos que ahora no me diga que tengo que ir a legalizar la firma de este otro, porque estos son capaces, ¿vieron? Pero para que vean cómo la burocracia entorpece el funcionamiento de un país. ¿Okay? Yo venía de Canadá corriendo la carrera a 100 kilómetros por hora y llegás ahí y es como que querés avanzar y no te dejan. Y no solo eso, sino que teniendo tantas cosas por hacer importantes, en lugar de concentrarte en tu proyecto y dedicarte a full a eso, tenés que tener en el marote 100.000 otras cosas y preocupaciones relacionadas a todo lo que es problemas gubernamentales y este tipo de cosas que les estoy contando. Ahora, tampoco no es para echarle tierra al país, porque después comentan 2 o 3 que dicen, ay, ¿cómo se dedica a todo un video a hablar mal de la Argentina? No, no estoy hablando mal de la Argentina, estoy contando cómo son las cosas, lo que nos pasó a mí en carne propia. No es que estoy inventando o que estoy... No, uno no está hablando mal. Lo que pasa es que son malos ellos, los que hacen este tipo de trequeñuelas, ¿no? Son perversos, siempre lo digo. El Estado argentino es perverso hacia sus ciudadanos, ya sea federal, provincial o municipal, no importa, todo. Así que se salvará alguno que otro, pero no la gran mayoría. Digo, bueno, seguíamos con el tema de las obras. Como ya les digo, nosotros habíamos traído gente de Córdoba y les habíamos explicado muy claramente cuando los habíamos tomado que era un proyecto, un tiempo temporario, y que cuando se terminara la parte de lo que cada uno se ocupaba no había más trabajo. No era que uno estaba tomando gente de por vida o que estaba tomando gente como empleados de una compañía. No, era gente que, mira, están desempleados, albañiles, y quieren venir a trabajar un tiempo a hacer una construcción en particular, y eso era todo. Y bueno, sí, me acuerdo que habíamos tomado un señor que ya tenía más de 65 años y no tenía ingresos, era un albañil, un señor italiano, don Bruno. Terminó el periodo de la obra, don Bruno, bueno, ya no hay más. Él era oficial,
ponía ladrillos, todo. No hay más trabajo, don Bruno, hasta aquí llegamos. Y dice, no, pero ustedes me deben vacaciones, seguro de no sé qué cosa, prestaciones de... Digo, pero no, el trato era que nosotros le pagábamos en moneda estadounidense, todos cobraban en dólares. Y le dábamos la casa, la comida, el transporte, y ese es el trato. ¿Qué me viene usted ahora? No, que todo. Y empezó un juicio laboral en contra nuestra. Imagínate, después de que todavía los tratamos como familia, todavía te caen encima y te quieren sacar otro mordiscón. Y eso nos pasó varias veces. Así que dice, bueno, fue a Córdoba y por ahí recibimos la notificación de un abogado que hay un juicio contra ustedes, don Bruno, patapín, patapán, no sé cuánto pedía. Y mi hermano estaba en Córdoba, él en ese momento, y dice, vamos a buscar un abogado nosotros también, un gasto adicional. Conseguimos un abogado muy conocido en la ciudad de Córdoba. No voy a decir el nombre, pero muy conocido. Sí, no se preocupen, muchachos, esto para ustedes lo sacamos, no hay ningún problema, déjelo conmigo, yo me encargo, yo me hago cargo. Le tuvimos que pagar no sé cuánto por adelantado para que se haga cargo del juicio. Sí, no, yo... Ok. Un día nos encontramos con una citación de la corte que decía que habíamos perdido el juicio y había que pagarle $2.500 a este don Bruno. ¿Y qué había sucedido? Nuestro abogado era uno de esos que recibía plata para que la gente pone a trabajar, así prestamista. Okay. Había agarrado no sé cuánto dinero y se las había picado. Y había dejado todos los juicios abandonados, no le avisó a nadie. Y lógico, nosotros convencidos de que el abogado se está haciendo cargo del juicio, y el abogado se las había picado, creo que no sé si se había ido a Miami, a dónde se había ido, con la guita que le había sacado, el dinero que le había sacado a todos los inversores, y entre ellos cayó nuestro juicio. O sea que lo perdimos. Hubo que pagarle a don Bruno por un juicio que no se meritaba, porque no tenía por qué ser así. Así que desde ese momento ya uno se dio cuenta de que la verdad que hay, no solo a nivel gubernamental hay gente mala, sino que hay gente mala en todas las áreas de la sociedad, y que están esperando cualquier oportunidad para hacer algo que no corresponde, ¿no? Bueno, seguíamos con el tema de la construcción. Era lento y engorroso, porque al estar así en lejanía todo se complicaba, ¿no es cierto? Todo se complicaba, de conseguir un electricista a conseguir un plomero, a conseguir un... En fin, era un constante lidiar con todo eso. Y bueno, mientras tanto ustedes habían empezado la escuela, ¿no? Vos ibas allí a la primaria. ¿En dónde estaban yendo a la escuela? Ustedes iban en Cumbrecita. En Cumbrecita, sí. Ella, miren, para que vean las cosas que a uno le hacían hervir la sangre. ¿Cómo fue el tema de que uno podía ser abanderada porque no era ciudadana argentina? ¿Te acordás de esa? Ah, sí, porque no había nacido en el país. Claro, era la mejor alumna de toda la escuela, y le correspondía ser la abanderada, llevar la bandera cuando izaban la bandera y todo, y no. La maestra le dijo, lo lamento mucho, sos la mejor, te corresponde, pero como no naciste en la Argentina, sino que estás aquí como residente, no tenés derecho a ser abanderada. En aquella época todavía existía esta ley, hoy no sé si las hayan sacado. Así que la maestra, de su propio bolsillo, si se quiere, ¿qué te había comprado de regalo? ¿Una medalla? ¿Qué fue? Ay, ya no me acuerdo, eso fue hace tiempo. Sí, porque Audrey se había quedado tan desilusionada, porque ella se esmeraba estudiando, y que uno se sentía como que, ¿qué le dice usted a una hija que se encuentra en esa situación? Y la maestra le compró creo que fue una medallita para hacerla sentir un poco mejor. Bueno, entonces estamos ya más o menos con el hotel en condiciones de ponerlo a operar. Mi hermano estaba en Canadá, yo finalmente necesitaba más dinero de lo que estaba recibiendo, no me alcanzaba, y las cosas se ponían caras y caras y cada vez más caras. Y no se olviden que nosotros empezamos con el plan austral y ahora estábamos en el plan de la convertibilidad, que la Argentina se había convertido en uno de los países más caros del mundo, y encima, mal en peor, el dólar canadiense, que era nuestra fuente de ingreso, estaba devaluado un 40% en relación al dólar americano, o sea que perdíamos en ambos lugares.
Perdías cuando cambiaba los dólares canadienses a dólares americanos el 40%. Y después con esos dólares en Argentina no hacías nada porque la plata no rendía. O sea que perdías ahí también. Se había creado una situación bien complicada. Así que le digo a mi esposa, bueno, vamos a hacer esto acá, hay que largarse al agua y o nadamos o nos hundimos. Porque tenemos un hotel que prácticamente ya está cerca de una terminación, pero no está. Y ya habían pasado, creo que 3 años. Yo ya había estado en la Argentina trabajando y no podíamos todavía. Entonces agarro y le digo, bueno, yo me voy a ir a Canadá, voy a vender allá lo que queda del tema con lo que nos ganábamos la vida nosotros, y con ese dinero vamos a terminar el hotel y lo ponemos en funcionamiento. Vine a Canadá, vendí todo lo que quedaba, fuimos para allá. Y un último empujón y quedó. No quedó 100% porque hubo un área que no la pudimos terminar, pero como ya les digo, la parte cocina, comedor, la armamos en una de las casas que teníamos y ahí le dábamos de comer a los huéspedes. Pero la parte habitacional estaba toda terminada y faltaban algunas cosas, pero se podía funcionar. Así que digo, bueno, vamos a ver si registramos esto como un negocio. Uno siempre queriendo hacer todas las cosas legal, ¿eh? Le digo, me dicen en Córdoba, en la Secretaría de Turismo, bueno, acá no podemos empezar ningún trámite hasta que usted no tenga una habilitación, habilitado para trabajar. Y le digo, bueno, ¿dónde consigo la habilitación? El pueblo más cercano, donde usted está en la localidad, ahí lo pueden ayudar. Me voy al pueblo, a la municipalidad, y le digo, miren, yo estoy construyendo así, así, así. Estaba yo a más o menos, ¿cuántos kilómetros del pueblo? 20 kilómetros estaríamos más o menos. No estaba en el ejido del pueblo, digamos. Yo estaba lejos. Le digo, yo estoy en tal zona, necesito una habilitación. Sí, me dice la chica ahí, lo podemos habilitar nosotros, tiene que ir un ingeniero a verificar la estructura y eso tiene un costo, me dice, de $150. Le digo, sí, no hay problema, ya sé. Y creo que me cobraron también, no sé si me cobró por la ida y venida del inspector. Me dice, tal día le queda bien, sí, tal día lo espero. Bueno, llegó ese día, vino el inspector y recorrimos todo. Era un ingeniero el hombre, un arquitecto, me imagino, ¿no? Uy, me dice, pero esto está construido como para aguantarse un tsunami, me dice, una barbaridad. Le digo, sí, está todo construido a las normas antisísmicas, tiene más hierro y cemento que... Me dice, sí, no, dice, no hay ningún problema, esto se habilita sin ningún problema. Verificó todas las habitaciones, todo, firmó, me dio todos los papeles, chau, chau. Y bueno, me voy a Córdoba con todos los papeles y lo registramos en la Secretaría de Turismo, creo, algo por el estilo. Pasa un mes, me llega una cuenta del pueblo donde me habían habilitado de $150 de impuestos. Yo digo, ¿y esto? Impuesto, mira vos, alumbrado público. Yo estoy a 30 kilómetros en el medio del campo, no tenemos luz pública. Recolección de residuos. No existe. Quemábamos la basura y lo que no lo reciclábamos. Veredas y espacios públicos. ¿Qué veredas si estábamos en el medio de la tierra? Vitrina, los negocios que tienen vitrina, vidrios hacia la calle, te cobran por vitrina. Yeah. Y no sé cuántos cargos más. Digo, pero yo realmente no puedo entender que haya gente que tenga el cerebro a ese punto. Así que agarro la factura, me subo a la camioneta y ya, al pueblo. Entro a la municipalidad, pero ya leche hervida. Y le digo a la chica, ¿y esto? Me dice, sí, dice, son los impuestos normales que paga cualquier negocio aquí en el pueblo. Le digo, sí, pero hay una gran diferencia, yo no estoy en el pueblo. Yo estoy perdido allá en el medio de la nada y de todos estos servicios que usted me cobra, usted no me está dando ninguno. ¿Por qué me los cobra? Mándeme un camión de basura y se lo pago. Tírenme una línea eléctrica con luz en la calle y se lo pago. Constrúyame en veredas y pavimentos. ¿Pero por qué me están cobrando? Ay, me dice, porque usted fue habilitado por nosotros y al ser habilitado por este municipio pasa a ser un contribuyente como cualquier otro negocio. Le digo, yo no lo voy a pagar, olvídese. En ese caso lo vamos a deshabilitar, me dice. Le digo, pero ¿sabes qué? Deshabilitame, me importa 3 pepinos, le digo. Yo no te voy a pagar un centavo de todo esto. Yo ya estaba, pero loco, ¿vieron? Imagínate vos.
$150 mensuales por servicio. ¿O mensuales? Yo pensé que una vez No, y ya pagaste. no, eso todos los meses iba a llegar esa factura para pagarla. Yo digo, pero esto es tan chiflado realmente. Acá no sé si es lo que comen o qué es lo que pasa, pero aquí en esta tierra hay gente que realmente le está fallando el marote y grande. Eso a ningún lugar serio se le puede ocurrir hacer semejante cosa con un negocio que está a 30 kilómetros de distancia. Y si me hubiesen dicho, miren, nosotros le estamos cobrando... no sé, porque pasa nuestra máquina y le arregla el camino o lo que sea, le digo, bueno, sí, está bien, hacen algo por mí, pero que me estén cobrando por servicios que no me dan, es irrisorio. Así que, así, deshabilitame, me importa 3 carajos. Yo ya estaba, digo, acá vamos a empezar las cosas a hacerlas de otra manera, porque no hay forma que en esta tierra se pueda funcionar como uno está acostumbrado a funcionar en Canadá o en Estados Unidos o en Alemania o en Suiza, ¿vieron? No, así que... Bueno, para ese entonces nosotros teníamos todo camino de tierra, ¿te acordás? Para ir era todo camino de tierra, y en la zona donde estábamos nosotros se había formado un consorcio caminero, ¿okay? O sea que teníamos una máquina motoniveladora con las palas, vieja, la máquina era del año 1965, un dinosaurio, y... Bueno, se dedicaba nada más que a arreglar el camino de tierra, porque te acordás cuando llovía, cómo se ponía el barrial, todo eso, no se podía circular. O sea que nosotros éramos todos socios del consorcio, todos los vecinos, pagábamos, creo que eran 30 pesos al mes, y con ese dinero se mantenía la máquina más o menos, no, $30 por mes o por año, no me acuerdo. Entonces, el consorcio caminero, por cada kilómetro de camino que se arreglaba, la provincia de Córdoba pagaba un monto específico. Los ayudaban. Nos ayudaba la provincia de Córdoba porque si no, no podías funcionar. El costo había que tener 2 maquinistas, la máquina, el petróleo, el gasoil, en fin. Y entonces la provincia, como ellos se sacaban de encima el problema de arreglar los caminos y te decían, bueno, arréglenlos ustedes y nosotros le damos una suma por cada kilómetro que nos arreglan. La máquina daba vueltas y vueltas y vueltas, arreglando siempre, constantemente. Y bueno, por ahí empezaron a dejar de pagar. Había acumulado una deuda con el consorcio y la provincia, y no solo nosotros, porque en la provincia había muchos consorcios camineros y a todos le habían dejado de pagar. Un día vienen y un representante ahí dice, bueno, la cosa es así. Dice, si ustedes quieren que les paguemos a los consorcios, a todos, tienen que aceptar una quita del 30% del valor que le debemos. Es una quita contribución bono patriótico, lo llamaban. Imagínate vos. 30%. Y no, se armó un revuelo. ¿Cómo? 30%, apenas podemos sobrevivir y nos van a sacar el 30% de lo que nos tienen que pagar. Sí, dice, eso es lo que les podemos ofrecer en este momento. ¿Y qué pasa a los que no aceptan? Y bueno, dice, los que no estén de acuerdo tendrán que empezar un juicio y eso demorará. O sea que otra más. ¿Vieron cómo funciona, señores? En vez de pagarte el 100% del trabajo que se había hecho, te pagan el 70%. Y el otro 30%, porque yo estoy seguro que a la provincia, a las arcas de la provincia, le pasaron como que pagaron el 100%. Y ese 30% se lo morfaron ellos. ¿Okay? Así estamos, y después nos preguntamos por qué las cosas no funcionan. Ni les digo, después les voy a contar algún día de lo que pasó con la cooperativa de luz y tantas otras cosas más, ¿no es cierto? Esa era la forma en que uno se pegaba la nariz contra las paredes cada, no sé, día por medio. Yo creo que era así el problema. Entonces llegó el momento que el hotel estuvo listo, lo más listo que lo podíamos tener, y me acuerdo un día que estábamos con mi esposa y ahí entra un auto, un señor con una chica, y dice, ¿están abiertos para hospedarnos? Y nosotros nos miramos con tu mamá como diciendo, ¿y qué hacemos? Había que largarse o no largarse. Ya uno estaba como medio abatatado, asustado de todo lo que estaba pasando, y mi esposa le dice, sí, le podemos dar habitación, pero todavía no estábamos preparados por el tema de las comidas, ¿no? El restaurante y todo eso. Y el tipo
Un tipo ya de una cierta edad con una chica bastante joven, así que yo dije, este se trajo a la secretaria, ¿viste? A un fin de semana en la sierra. Y el tipo agarra y dice, no, dice, si yo me voy a hospedar aquí, abrió el baúl del auto, sacó una botella de champaña y dice, y esta me la pone fría porque la quiero con la cena. Así que, bueno, mi esposa dice, bueno, está bien, le vamos a buscar de qué le podemos dar de comer. Ella tenía siempre cosas preparadas. Así que ese fue nuestro primer huésped. ¿Okay? Estuvo 2 días, creo, encantados de la vida, comió como los dioses y se fue. Y de ahí en más ya empezamos a operar. Lo que pasa que en aquella época no había internet y todo se anunciaba a través de los periódicos. Teníamos que poner anuncios en La Nación para Buenos Aires y en Córdoba y bueno, y empezó a tomar auge. ¿Te acordás que se trabajaba bastante? Bastante bien, ya. Sí. Yeah. Lo lindo era de que no era todos los días. Nosotros trabajábamos principalmente los fines de semana largo, que hay puente, trabajábamos las vacaciones de invierno y trabajábamos en el verano, muy bien. Y bueno, con 12 habitaciones, cuando había 2 personas en cada habitación, eran 24 personas que podíamos recibir. A veces venía gente con chicos y eso, pero normalmente eran parejas así, matrimonios, gente que quería alejarse un poco y ¿no? Y como les cobrábamos $100 por habitación por día, con desayuno y con comida, con la cena, almuerzo no. Desayuno, cena, eran $100 diarios por habitación, o sea que eran $1.200 diarios US. Y nosotros ahí arriba podíamos vivir con, qué sé yo, $600 al mes. O sea que yo dije, bueno, finalmente agarramos la máquina de imprimir billetes, ¿viste? Porque era la situación ideal. Teníamos la mayor parte del tiempo del año para nosotros, para hacer lo que queríamos, ¿te acordás? No había gente todo el tiempo. Y por ahí cuando llegaban los fines de semana largos o algo, eran 3 o 4 días de full, que no se paraba. Es un trabajo bien sacrificado, pero terminaba el fin de semana largo y uno decía, pero en 3 días te encontrabas con $5.000, que era una suma de dinero respetable, ¿no es cierto? En el verano también trabajábamos muy bien, era lo que habíamos estado buscando desde el momento en que habíamos prácticamente puesto los pies en los Estados Unidos. Una actividad comercial que nos permitiese vivir, no como millonarios, vivir bien, discretamente, y al mismo tiempo que nos dejase tener tiempo libre. Eso era importante para vivir la vida un poco, ¿no es cierto? No solo trabajar y dormir y levantarse, no, sino que uno podía tener, qué sé yo, podíamos ir de vacaciones a Brasil, que estaba la familia, a pasar unos días ahí en la zona de Río de Janeiro. Teníamos un mini zoológico para que las chicas se criaran en un ambiente, ¿te acordás qué lindo que era? Teníamos los vehículos, tenían la escuela. Yo vivía cargado con chicos arriba de las camionetas porque cada vez que pasaba me estaban esperando en el camino, ¿te acordás? Los que vivían un poco alejados, y me llevaba toda la tropa y después los iba a buscar al mediodía y los traía de regreso a cada uno a más o menos a su lugar donde vivían. Así que era una vida muy agradable, un clima privilegiado ahí en las montañas en Córdoba, una cosa que teníamos días de nieve en el invierno, que también se podía disfrutar de 2 o 3 nevaditas ¿te acordás? En el invierno, pero no era como aquí, que allá nevaba la noche y al otro día a las 10, las 11 del mediodía no quedaba nada allá. Pero se podía experimentar en los chicos un poco la nieve, los caballos y frutas, en fin, era una vida bastante. Teníamos un arroyo hermoso que pasaba por la propiedad, donde uno se podía ir a bañar ahí ¿Ustedes se bañaron en el arroyo alguna vez? Era frío, nos metimos unas cuantas veces. Sí, había ríos de montaña por todos lados, donde uno podía ir, y entre medio de esos cañadones y las piedras, esos ríos típicos de montaña, ¿no? ¿Te acordás que íbamos con los perros y el Tommy?
nos llevábamos los perros y el gato y nos íbamos a hacer picnics a los ríos. Y sí, era una vida tranquila y agradable, y pensamos que bueno, aquí ya estamos, aquí nos vamos a quedar, estamos organizados. Mi hermano también ya había regresado. Cuando yo liquidé todo, él también hizo su mudanza y llegó al depósito fiscal donde llegué yo con otro contenedor más, y él trajo una camioneta, una Ford F-150, y le digo, mira, tené cuidado porque va a pasar esto, 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 y yo lo acompañé a recibir el contenedor, y cuando entro, el mismo tipo, la misma historia, ¿viste? Piernas en el escritorio. Y los dos empleaditos, eso, ¿viste? Yeah. Con la misma historia, ¿viste? El librito, el cúter, y le digo, si querés centrar las cosas, esto es lo que va a suceder. Y dicho y hecho, o sea que esa es una técnica que tienen ahí en ese lugar, que es a todo el mundo lo vacunan igual. Así que a mi hermano también le sucedió. Él llegaba con la esposa y los dos hijos, él tiene dos hijitos varones. La misma compañía de transportes la contratamos para que lleve todo el mobiliario y todas las cosas hasta Córdoba. Así que bueno, estábamos operando ya tranquilos y estuvimos ahí hasta el año 99, ¿okay? Y en el 99 ya se empezó a sentir una malaria y una situación económica, había cambiado todo, parecía que el plan de convertibilidad se iba al tacho, la economía empezó a hacer agua. El último verano que operamos nosotros, en todo el verano tuvimos el equivalente en ventas en el hotel, en movimiento, el equivalente a una noche de lleno. O sea que en todo el verano habíamos facturado por $1.200 en 60 días. Me acuerdo que todos se iban a Brasil en esa época, estaba más barato. Todos a Brasil. Yeah. Hasta los dueños de los hoteles de Argentina se iban a vacacionar al Brasil y se compraban toda la ropa blanca de cama, las toallas, y se regresaban de Brasil con todas esas cosas a la Argentina y les salían las vacaciones gratis, porque Brasil estaba súper económico en relación al 1 a 1 nuestro, un peso, un dólar, ¿no? O sea que se secó, pero el turismo se murió y no podíamos sobrevivir porque esa era nuestra única fuente de ingreso. Y bueno, ahí fue cuando yo le dije a mi esposa, le digo, mira, esta situación puede durar 6 meses o puede durar 6 años. ¿Y qué hacemos? Hay 3 criaturas para educar, para criar. Esta es nuestra entrada de dinero aquí en este lugar y no está produciendo nada. Y esperamos y tratábamos y se hacía propaganda y no pasaba nada. No había ningún tipo de actividad. Así que decidimos que lo íbamos a cerrar y nos íbamos a regresar Ella había estado en Miami y había ido a ver un abogado en Miami por el tema de las residencias, que le había garantizado que sí, no había ningún problema, porque yo nunca terminé de hacer la residencia estadounidense. Cuando decidimos irnos a Canadá, yo todo ese trámite que había empezado, que les cuento en otro video, lo abandoné. O sea que dije, nosotros no vamos a vivir en Estados Unidos, nos vamos a Canadá, no voy a seguir con todo esto porque no vale la pena. Y nunca la saqué de la residencia. Así entonces mi esposa había estado contactándose con unos abogados allá en Miami. Y sí, hay posibilidades, que esto, que el otro. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Mi hermano se iba a quedar con su familia un tiempo más ahí en la propiedad. Y nosotros vendí las 2 camionetas y nos fuimos a Miami. Llegamos a la Argentina con un contenedor de 45 pies, 12 metros de largo, con todas nuestras pertenencias, los vehículos, todo. Y nos fuimos a Miami con 5 bolsitos de hockey, de esos que usan para los deportes, la gente, los que lleva a los gimnasios, aquí son un poquito más grandes. Bueno, esas eran todas nuestras pertenencias. Vendimos todo en Argentina, todo lo que habíamos llevado de Canadá. Hicimos una venta que le llaman americana, una venta de garaje que le dicen aquí, y se liquidó todo. Venía gente de todo, no sé, de la montaña, de los valles, de todo, se habían enterado y liquidamos todo lo que habíamos llevado, dejamos prácticamente nada y nos fuimos a Miami. ¿Qué hora es? ¿Cuánto pasó ya? 1 hora. Bueno, entonces aquí vamos a terminar este episodio de hoy. Como ya les digo, el emprendedor
siempre se tiene que preparar para este tipo de situaciones, pero el emprendedor se cae, se tropieza y se cae 6 veces, pero se levanta 7, ¿ok? Así que ténganlo siempre en cuenta. En el próximo video vamos a continuar. Esperemos que no se hayan aburrido con esta. Esa fue la realidad de por qué nos volvimos a encontrar nuevamente en Norteamérica, digamos, si se quiere. Cuando habíamos empezado ya con un establecimiento, lo habíamos puesto en venta. No hubo ninguna oferta en aquel momento y ¿quién iba a invertir si la situación se estaba desmejorando? Y bueno, por un lado menos mal que salimos, porque un año después fue el famoso, ¿te acordás? En el 2001, que el corralito, el corralón, la gente perdió el dinero, perdieron los ahorros, se bloquearon las cuentas bancarias, el que tenía dólares le querían dar pesos devaluados, o sea que pasaron el rastrillo los tipos estos. Y menos mal que nosotros nos habíamos encontrado ya, habíamos saltado, como quien dice, a tiempo. Y bueno, pensábamos empezar una nueva vida en Estados Unidos. Era prácticamente volver a emigrar otra vez y prácticamente sin recursos, porque la inversión grande que habíamos hecho quedaba plantada ahí en el medio de una ladera, de una colina cordobesa, y ahí quedaba 15 años de sacrificio y de sueños y de linda vida, de lo que podría haber sido. No ha cambiado. Una cosa un país que lo tiene todo. Si hay un país en el mundo que lo tiene todo, es la Argentina. Okay. Eso es. Togi acompañando a papá, ¿verdad, Togi? Sí. Ok, nos vamos a despedir. Sí. Un poquito mejor. Vamos a hacer una despedida de aquí porque al final terminó el video y medio que la ira y la indignación, ¿vieron? Medio como me puso un poco mal. Así que vamos a cortar esa parte y vamos a hacer la despedida un poco más más tranquilo, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, nos vemos en el próximo y nos despedimos. Y aquí estoy con mi compañero de 4 patas. Compañero de 4 patas también se despide. ¿Se despide el compañero? Sí, Togi, siempre al lado de papá, Togi. De mi sombra. Su sombra. Y ya nos veremos pronto en Sí. otro video. Vamos a seguir compartiendo los de Argentina, del viaje Sí. que hicimos juntos, cómo comimos en Buenos Aires. Sí, ahora van a salir una serie de videos que prepárense porque es Buenos Aires, Mendoza, las bodegas. Y van a ir saliendo lo más rápido posible. Ya. Y a su vez vamos a terminar de contarles la historia esta del tema de lo que pasó cuando tuvimos que regresar y cómo sucedió, y todavía hay mucho todavía. Así que nos vemos en el próximo. Nos vemos. Ok. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Togi. Bye, bye. Bye.